Bien, chicos y chicas, ahora sí, disculpen la demora, comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Como siempre, mantenemos nuestros micrófonos apagados, bien atentos al chat para participar, damos lo mejor y levantamos la mano si es que quieren hablar. Bien, igual que siempre. Espérate. ¿Sabéis qué? Nunca puedo mostrarlo la escala de emociones de no desapareció, pero sí la tengo en... No sé qué le pasa. Bien, esperamos que se encuentren excelentes. Imagínense un perro muy feliz, porque de nuevo no salió la imagen del... Tengo la diapo con la foto y aquí se la salta, no sé por qué, es una injusticia. Pero bueno, bien, como les contábamos, chicos y chicas, la clase de hoy día vamos a introducir la definición y vamos a practicar los conectores. ¿Qué es un conector? ¿Qué es un conector? Un conector es un signo, una palabra o un grupo de palabras que une semántica y sintácticamente un miembro del discurso con otro anterior. Es un nexo, es una unión gramatical que une dos o más oraciones o partes de una oración dentro de una cadena lingüística. Estos nexos, estos conectores van a otorgar al texto una cohesión sintáctica y una coherencia semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una buena estructura gramatical, que es la cohesión sintáctica, y que tenga significado. Es decir, que sea que tenga una frase o un texto con sentido, que tenga un significado válido, lógico. Están diciendo que los perritos se escaparon de nuevo, me hacen reír ahí en el chat, pues me concentro en la clase. Sí, vamos a solucionar eso, no sé cómo, la próxima clase sí que sí van a estar los perritos, lo juro. Por último va a traer mi perro y lo va a mostrar por la cámara, porque ya no sé qué hacer. Increíble esta situación, increíble. Ya, continuamos entonces. ¿Qué son los conectores? Me preguntaban al inicio de la clase que por qué pasamos conectores si que ya no entran en la prueba. Bien, eh, ¿por qué pasamos los conectores si es que ya no entran en la prueba? Porque la producción cohesionada y coherente de un texto requiere el dominio suficiente del sistema de los conectores, con los cuales relacionar de modo eficiente y poder entender los enunciados que componen un texto. Es decir, que un texto se comprenda en el sentido correcto requiere del uso adecuado de conectores. Finalmente, nadie quiere leer y no entender lo que está leyendo. Bien, lo mismo cuando hablamos. Queremos que se entienda lo que estamos diciendo. Es por eso que vamos a pasar los conectores igual, obviamente más rápido, pero los vamos a pasar igual. Porque, como les decía, es muy importante entender los conectores, entender las relaciones que establecen los conectores entre las distintas partes de una misma oración o de un texto completo, y esos conectores van a estar estableciendo ideas, y entender esas ideas nos va a mejorar nuestra comprensión lectora, ya que vamos a poder decir, aquí hay una comparación, aquí está continuando la misma idea, aquí está contraponiendo una idea, así que es un conector adversativo, está poniendo ideas contrarias. Entender todas esas relaciones que se establecen dentro de una misma oración o en los párrafos nos ayuda, por lo tanto, a mejorar la comprensión. Así que, aunque no quieran, lo vamos a pasar igual, no hay opción. Bien, vamos a ver rápidamente cuáles son los tipos de los diferentes conectores. Comenzamos como con los más fáciles, por decirlo de una manera, que son las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Son palabras invariables que enlazan una parte del discurso con otra formando un complemento. Bien, básicamente nos vamos a encontrar que las preposiciones hablan sobre todo de las posiciones que tienen las distintas partes de una oración. Por eso son más que nada como lugares o no sé cómo decirlo, son como acotaciones de hacia dónde van o un poco referidas al movimiento. Bien, dentro de las preposiciones tenemos de dos tipos. Tenemos las preposiciones simples y preposiciones complejas, o sea, compuestas, perdón. Compuestas quiere decir que son de más de una palabra. Bien, por ejemplo, acerca de, a partir de, en medio de, son preposiciones que van a tener más de una palabra. Mientras que las simples son aquellas que tienen una sola palabra
y que siempre nos enseñaban en el colegio y uno se las aprendía como de memoria, así, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, según, en, entre, hacia, por decir, tras. Como que uno se lo aprendía así medio de memoria, pero básicamente hay que entender de que son palabras que nunca cambian, son invariables y que relacionan una parte del discurso con la otra. Bien. Bastante conocidas, yo creo que igual las deben haber visto en el colegio. ¿Sí o no? Yo no, dice Catalina. Bueno, las vamos a pasar muy rápido. Son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. ¿Qué recuerdos? Dice Alberto. Sí, son esas. Vamos a ejercitar 3 ejercicios rapiditos de preposiciones. Estas son los conectores más fáciles, ya que simplemente como que ordenan, dicen las direcciones, por eso tienen que ver preposiciones, porque van antes y orientan una posición. Vamos a ver los ejemplos. Y dice, ejemplo 1, de preposiciones, de conectores de tipo de preposiciones. Y dice, la naturaleza es un espectáculo, los ojos del hombre. ¿Qué conector de preposición pondría aquí? La naturaleza es un espectáculo, los ojos del hombre. No comemos con nada de esa prueba, se lo dije para que se rían, ¿no? ¿Cómo? Creo que tiene el micrófono prendido. Sí, creo que Paloma se le abrió el micrófono. Ya, están diciendo en el chat. De, ante, dice Martina. De, a, dice Lucas. Ante, Fernanda. A los, dice Francisca. Sí, yo personalmente me quedo con ante los ojos del hombre, que ante o delante, significa enfrente a, enfrente a. También nos va a servir a los, como dijo, ¿quién dijo a los por ahí? Ah, Francisca. Francisca pone a los, también funcionaría, porque es un espectáculo a los ojos del hombre o para los ojos del hombre. También nos va a servir, ya que, pero más que nada funciona mejor el ante, ya que nos dice que es frente a los ojos del hombre, la naturaleza es un espectáculo. Vamos con el 2. El filántropo aspira a compartir sus bienes, sus semejantes. Bien, Jacqueline, Fernanda, Antonia dice entre. Compartir sus bienes entre sus semejantes. Sí, también no queda mal. Pero yo me quedo más con el que dice con el que están diciendo la mayoría en el chat, que es la preposición con. Yo me quedo con. El filántropo es una persona desprendida y como bondadosa. Aspira a compartir sus bienes con sus semejantes, ¿sí? Con sus semejantes o entre sus semejantes. Nos quedamos con esas dos. Ay. Y vamos con la última, que dice, si un hombre tiene hambre, no le des un pez, enséñale, pescar. Ya, ese sí estaba fácil y me ponen todos rápidamente que es a. ¿No es cierto? Enséñale a pescar. Obviamente, esa es una preposición que indica lo que hay que enseñarle. Hay que enseñarle a y introducimos un verbo en este caso. Excelente. Las preposiciones rápidamente las superamos, son bastante fáciles y nos orientan más que nada, como les decía, orientan las posiciones hacia donde se dirige la acción. Vamos con los pronombres relativos, ¿bien? Dentro de los relativos. Dentro de los relativos vamos a encontrar los conectores que cumplen la función de relacionar sintáctica y semánticamente dos partes del enunciado, de las cuales una es oración subordinada o cláusula. El segundo signo es relativo al primero, es decir, permiten que dos oraciones fundan sus contenidos, ¿ya? En este caso, de los relativos, son relativos porque una oración se va a referir a otra, ¿bien? O se van a referir a otra cosa. Dentro de los relativos nos encontramos dos tipos, los pronombres relativos y los adverbios relativos, ¿bien? Dentro de los pronombres tenemos los típicos pronombres, que son que, quienes, para personas en plural y singular, cuál o cuáles,
Y también cuyo o cuyas, que implica de posesión, ¿no es cierto? Cuyo o cuya cuando hablamos de alguien, de algo que es de alguien, es propiedad de alguien, una posesión de alguien. Bien, básicamente aquí lo que hay que entender es que siempre va a haber algo que se mencionó primero y en una segunda oración, para no volver a mencionar lo mismo, ocupamos los relativos, ¿ya? Para mencionar algo que ya se dijo y no mencionarlo todo de nuevo. Y por otro lado tenemos los adverbios relativos que funcionan igual. Nos van a servir para referirnos a lugares que ya hemos mencionado, a modos o maneras de hacer algo en el adverbio como, a una cantidad que es cuánto o al tiempo que es cuándo. Bien, esto ya suena un poco más enredado, pero es bastante fácil también y con los ejercicios lo vamos a comprobar. No sé si quieres leerlo tú, Sofía, primero. Ya, Del... dice, para un hombre como él, espacio, primera causa de lucha era la libertad. El tema, el derecho a asilo resultaba atractivo. Bien, pero hay que, Adelante. cuando están los puntitos hay que leer tananana. Así Sorry, sí. mala mía. Sí. Y bueno, obviamente aquí la idea es que ocupen los pronombres o adverbios relativos. Este ejemplo es de pronombres o adverbios relativos. Entonces vamos a tener que ocupar uno de estos. ¿Qué, quiénes, cuáles o cuáles, cuyo o cuyas o adverbios relativos? ¿Pueden volver un segundo a la diapo anterior? Exacto. Aquí estoy mostrando de dónde tienen que elegir los conectores para reemplazar en la frase de la diapo siguiente. Bien. ¿Qué, quiénes, cuáles o cuál o cuáles, cuyo o cuya? Y los adverbios serían dónde, cuándo, cuánto y cómo. Bien, ahí ya están llegando un poco más a la respuesta. Es, en este caso, el conector pronombre relativo cuya. Cuya, ¿por qué? Porque nos vamos a estar refiriendo en una segunda frase a la lucha, a la causa, a la primera causa de lucha. Esta primera causa de lucha pertenece, es posesión de este hombre. Bien, aquí también quiero aprovechar para introducir lo que son las frases explicativas. Aquí tenemos, en el fondo, en este primer ejemplo, tenemos dos frases separadas entre comas, las dos frases. Tenemos una primera frase, ¿no es cierto?, que para un hombre como él, el tema del derecho a asilo resultaba atractivo. Bien, para un hombre como él, el tema del derecho a asilo resultaba atractivo. Esa es una primera frase. Pero, entre comillas, se nos mete otra frase que es una frase explicativa, una frase aclarativa y que se ocupa mucho esta estructura de una doble coma para introducir otra frase dentro de una frase que explica. Y por eso en este caso ocupamos adverbios, o sea, pronombres relativos, porque vamos a empezar dentro de una frase a hablar de una posesión del sujeto de la frase. El sujeto de la frase es un hombre, este hombre como él. Luego empezamos a hablar brevemente de su primera causa, diciendo cuya primera causa de lucha era la libertad, y luego sigue la misma frase original, la frase núcleo de todo esto, que es que para un hombre como él, el tema del derecho a asilo resultaba atractivo. Entre medio nos meten esta frase explicativa, frase acotacional también se llama, cuando ocupan dos comas, para introducir información extra. Así que bien, en este nos quedamos con la palabra cuya. Muy bien. Vamos con el siguiente, Sofi. Ya. Realizaron el trabajo del modo lo habían planeado. Excelente, ahí sí. Dice, ¿en qué lo habrían planeado? ¿Qué? ¿Qué, en qué? Muy bien. A ver, vamos a ver arriba. Del modo cómo. Tiene que ser cómo. Exacto, Paula. Dado que estamos ejercitando los adverbios relativos en este caso y vamos a estar refiriéndonos a una manera o modo de hacer una cosa. Entonces, realizaron el trabajo del modo como lo habían planeado o tal como lo habían planeado, puede ser. En este caso es, claro, un adverbio relativo del modo de cómo hicieron una cosa. Exploté, dice Maite Figueroa. ¿Por qué explotó?
Bien, de todas maneras esto lo pasamos muy rápidamente porque, como les decimos, los conectores los usamos durante toda nuestra vida, hablamos mucho rato y siempre usamos conectores. Entonces, sobre todo esto de los pronombres y adverbios, en verdad, intuitivamente uno ya se lo sabe. Mucho tiempo que no me pasan esto, así un resumen un poco añejo, en verdad. Bien, vamos con el siguiente tipo de conectores que son los adverbios. Dentro de los adverbios, su función es determinar al verbo. Bien, van a estar determinando al verbo. Por eso, por eso se llaman adverbios, porque están adjuntos al verbo. Bien, siempre van a estar determinando al verbo. Sugei pregunta, ¿qué estamos viendo? Comenzamos a hacer un breve repaso de conectores. Entonces los adverbios van a determinar al verbo y pueden hacerlo también con adjetivos u otros adverbios. Básicamente el adverbio va a estar mostrando, dando una característica de cómo se realiza el verbo. Vamos con ejemplos. El primer ejemplo, un perro blanco ladró fuerte. En este caso el adverbio es fuerte, ya que nos muestra la forma en cómo el perro ladró. Bien, va a estar determinando al verbo, mostrando cómo ocurre el verbo, de qué forma se realiza la acción, de una forma en este caso fuerte. Luego tenemos un adverbio que determina al adjetivo. Un perro muy blanco ladró fuerte. Obviamente ahí el fuerte se mantiene siendo un adverbio del verbo, mientras que el muy es un adverbio de la característica o el adjetivo que se le da al perro. Es distinto un perro blanco que ladró que un perro muy blanco que ladró. Uno al tiro se imagina un perro demasiado blanco que ladró. Por lo tanto, en este caso, el adverbio determina a la característica o adjetivo que lleva el sujeto, este perro. Por último, tenemos un último ejemplo donde hay un adverbio que determina a otro adverbio y nos va a decir cómo, de qué manera es que se está realizando esta acción que nos acaban de explicar. El ejemplo es un perro muy blanco ladró bastante fuerte. Ahí, obviamente, entre un perro que ladra fuerte, uno que ladra bastante fuerte, nos imaginamos que probablemente el que ladró bastante fuerte ladró más fuerte que el que ladró solo fuerte. Bien, así que es una determinación, en este caso, al otro adverbio. Dentro de los adverbios hay varios, por ejemplo, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo o manera, por ejemplo, mal, bien, de cantidad, mucho, poco, muy fuerte, bastante fuerte, etcétera, también va a ser de cantidad, de adverbios de orden, antes, después, durante, mientras, de afirmación, cierto, correctamente, etcétera, de negación y también de duda, como es el quizás. Vamos a ver un ejemplo de adverbios. Era una persona muy ocurrente. Na, 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 le surgió una brillante idea y na, 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 la imaginó dentro de una campaña publicitaria. Bien, aquí tenemos dos conectores que hay que reemplazar en las frases, en las líneas punteadas, así que van a elegir entre la A, la B o la C. ¿Cuál dupla de conectores nos sirve para darle sentido a esta frase? Fernanda B, Sofía B. Era una persona muy ocurrente. De pronto le surgió una brillante idea y inmediato la imaginó dentro de una campaña publicitaria. Ya, ahí no me gusta cómo queda el y inmediato, porque Es que está viene... el D. ¿Cómo? Como que se corrió y dice de pronto y el D está al otro lado, arriba del ni. Entonces dice de inmediato, no sale solamente inmediato. ¿Lo viste? No, ¿cómo fue? Lo voy a anotar. O sea, ahí se ve. Ay, espérate. Que Ah, sí, ahí lo vi, que estaba debajo del chat. Oh, qué pavo. Ya, entonces, de pronto y de inmediato. Ya, ahí sí queda bien. Ahí sí queda bien. Todos devolviéndose para la B ahora. Sí, sorry, no había visto que ahí habían, quedaron por allá, que estaba justo con el chat en esa parte. Sí,
ahí sí, con esa aclaración de la Sofi, me parece que es la alternativa B la correcta. De pronto le surgió una idea brillante y de inmediato la imaginó dentro de una campaña publicitaria. Ahí sí que sí. Ignacio llegó tarde. No se preocupe, Ignacio, bienvenido a la clase. Ya me había asustado, dice Fernanda. Sí, yo también. Como que no, es que le juro que estaba justo detrás del chat y nunca vi esas imágenes. Ay, qué pavo. Ya. Bien, entonces eso con los adverbios. La verdad también lo mismo. Tengan confianza con los adverbios, es algo que aplicamos todos los días y que de manera intuitiva vamos a saber relacionar bien. Así que, excelente. Vamos con la siguiente. Vamos con el último grupo o tipo de conectores que son las conjunciones. Ya vimos rápidamente los adverbios, preposiciones y relativos. Vamos ahora con las conjunciones. Las conjunciones es lo más importante de los conectores, así que aquí sí que sí, porfa, chicos y chicas, pónganle harta atención. Son varios tipos de conjunciones, pero se ocupan mucho y establecen relaciones muy fáciles de identificar si es que ponemos un buen ojo y aprendemos las relaciones que se establecen en las conjunciones. Entonces, ¿qué son las conjunciones? Las conjunciones cumplen la función de relacionar, como siempre, sintáctica y semánticamente, dos oraciones independientes o una oración principal con una oración subordinada o oración cláusula. Bien, siempre las conjunciones van a estar separando, conectando una oración con otra, de la cual la segunda va a ser una oración subordinada o cláusula. También en algunos pocos casos, más que nada en las copulaciones, en las conjunciones copulativas, vamos a encontrar que se unen dos oraciones independientes. Bien, las conjunciones se clasifican en dos tipos dependiendo al número de palabras que tienen, igual que lo anterior. Conjunciones simples de una sola palabra, por ejemplo, y, ya, pero o pues, y conjunciones complejas que tienen más de una palabra. Sin embargo, por tanto, en consecuencia, dado que, y la que uno siempre pone para hacer espacio, no obstante. Como no obstante, en vez de poner pero, ponéis no obstante, mucho más académico. Elegante. Mucho más elegante, típico de los trabajos formales. Bien, vamos con los distintos tipos de funciones lógicas que establecen los conectores. Bien. Entre dos enunciados sucesivos en un discurso, dos enunciados sucesivos en un discurso, por ejemplo, dos frases o una misma oración que tiene dos partes, debe existir algún tipo de relación lógica, de modo que el discurso completo tenga sentido, significado, es decir, que sea posible de ser entendido. Aparte de estar correctamente estructurado sintácticamente, también tiene que tener sentido y significado para ser posible de entenderse, para que sea un texto correctamente bien estructurado. Los conectores intercalados entre ambos enunciados, entre ambas partes de una oración, explican dicha relación lógica. Por eso decimos que cumplen una función lógica. Bien, vamos a ver distintas funciones o tipos de relaciones que se establecen por medio de las conjunciones. Tenemos 4 grandes grupos de conjunciones. El primer grupo es cuando ambos lados de la oración o las oraciones que estamos juntando implican una relación fluida, continua, sin cortes ni contradicciones entre ambos enunciados. En este primer grupo, que es el grupo de aquí a la izquierda, donde tenemos las conjunciones copulativa y continuativa, vamos a encontrar que siempre son dos frases o dos oraciones que hablan como de lo mismo, hablan de una misma idea o de ideas que no se contraponen, porque entre ambas ideas, entre ambas oraciones que estamos uniendo, va a haber siempre una relación fluida, continua, sin cortes ni contradicciones. Básicamente vamos a continuar o hablando de lo mismo o añadiendo algo que no se contrapone con lo que ya venimos hablando. Bien, ese es como el primer tipo de función. Luego tenemos el grupo de las conjunciones causales, consecutivas, finales y condicionales. En estas, todas ellas van a apuntar a una disposición en secuencia de los enunciados. Causa-efecto, efecto-causa, acción-finalidad o condición-posibilidad. Es decir, que siempre una frase
va a estar dependiendo de la otra, en el sentido de que una es la causa de la otra, una es la consecuencia de la otra, uno es la finalidad o el para qué de la otra, o una implica una condición para que se cumpla la otra. Por eso este tipo de, esta función es un poco de secuencia. Una frase va a implicar la otra, sea como condición, como consecuencia o como finalidad. ¿Puede volver a explicar la primera? Sí, el primer grupo de copulativa y continuativa va a ser cuando relacionemos dos ideas que no se contraponen. Básicamente, ese es el primer grupo, la primera función. Cuando las dos ideas que estamos uniendo con los conectores no se contraponen, como que hablan de lo mismo, por decirlo, o al menos no se contradicen entre ellas. Tampoco una depende de la otra, simplemente pasamos de una idea a otra, sin que haya ningún tipo de como contrariedad o de adversidad entre las ideas. Luego teníamos, como les decía, el grupo de al medio, donde una frase depende de la otra, uno va a ser la causa o la consecuencia o la finalidad o la condición para que se cumpla la segunda frase. Enseguida tenemos el grupo de las funciones disyuntiva, adversativa y concesiva. Muy bien. No entendí muy bien la causal consecutiva. Bien, esto lo estoy agrupando ahora como en grandes grupos, pero luego lo vamos a ver en detalle y con ejemplos, ¿ya? Esto es básicamente para entender como los tipos de funciones que se establecen en dos oraciones. Cuando hablamos de causal, consecutiva, final y condicional, siempre van a ser dos oraciones que una depende de la otra. Es decir, que una primera oración va a estar con un conector y uniendo con una segunda oración, que es la causa de la primera, que es la consecuencia de la primera, que es la finalidad o objetivo de la primera, o la condición para que se cumpla la primera. Bien, básicamente en ese grupo decimos que una oración que está uniéndose con otra, una depende de la otra. Eso nomás. Ahora lo vamos a ver en detalle y con ejemplos, que siempre con ejemplos es mucho más fácil. Como les decía, la función como de adversariedad de ideas que se contraponen cuando estamos conectando ideas que son opuestas, vamos a ocupar las funciones de aquí abajo, la disyuntiva, adversativa o concesiva, porque vamos a estar señalando algún tipo de corte, contrariedad o contraposición entre lo afirmado en el primer segmento y lo afirmado en el segundo segmento. Es decir, que las dos oraciones o las dos partes de la oración que estoy uniendo se contraponen o son ideas contrarias o opuestas en algún tipo. Bien. Por último, tenemos las relaciones donde las dos frases que estamos uniendo se establecen en un orden o en una comparación. En este caso tenemos temporal y comparativa. Ya, como les digo, ya lo vamos a ver ahora en detalle, pero básicamente las funciones temporal y comparativa puede organizarse en estructuras de A3, donde tenemos conectores temporales de anterioridad, que es antes, previo a, simultaneidad, que es cuando las dos oraciones ocurren al mismo tiempo. Queremos establecer que dos oraciones tienen un tiempo igual, es decir, que ocurren simultáneamente, o de posterioridad, una cosa ocurre después de la otra. ¿Bien? Y lo mismo en comparativa, cuando comparamos, ocupamos la estructura comparativa, podemos comparar por igualdad, es decir, dos cosas son iguales, o por superioridad, inferioridad. Una cosa es más que la otra o una cosa es menos que la otra. Básicamente, esas son las comparaciones. Vamos con las definiciones de cada uno y con ejemplos que así es mucho más fácil. ¿Quieres leer tú, Sofi o Feña, esta diapo? Ya. Dale. No sé si quería la señora. Ya dice. Los copulativos. Estas son conjunciones que tienen como función unir en elementos análogos, es decir, de la misma categoría gramatical. Funcionan como una simple adición. Entonces, al final solamente lo más básico que hay que entender de esto es que unen dos enunciados. ¿Ya? Bueno, y el más típico es el conector y en este ejemplo nos muestran, nos dicen, trabaja y estudia a la vez. ¿Ya? Ya, y después hay que tener ojo con estas dos conjunciones, que es el ni y el que.
La conjunción ni se usa en negaciones y tiene el sentido de y no. O sea, reemplaza al y no. Comúnmente ni se antecede de las palabras negativas como no, nunca, etc. Y la conjunción que es copulativa cuando equivale a y. Es poco usual y solo se encuentra en expresiones como dale que dale y teje que teje. Exacto. Este es el primer grupo de conjunciones que son las copulativas. Copulativas básicamente porque van a estar uniendo dos elementos que podrían ser independientes. Aquí podríamos tener dos frases que serían en el ejemplo, él estudia y él también trabaja. Podríamos hacer dos frases por separado, pero con el conector copulativo juntamos dos frases independientes. ¿Qué quiere decir? Que tengan la misma categoría gramatical, que ambas son igual de importantes, es decir, de que una frase no depende de la otra. Bien, que él trabaje no implica ninguna relación con que él estudie, y simplemente nos dicen que las dos cosas ocurren a la vez, pero no están relacionadas una con la otra. Es decir, si que deja de trabajar no va a tener que dejar de estudiar o viceversa, no hay una relación, sino que ambas cosas ocurren como que están sumando información. Sí, exacto. Como pone más ahí, es un signo de más. Simplemente añade información que no está relacionada intrínsecamente con una relación como de dependencia. Eso con los copulativos. Vamos con los disyuntivos, Feña. Ya. Bueno, Entonces, los disyuntivos enlazan palabras u oraciones para expresar posibilidades o alternativas distintas. En el ejemplo tenemos, sea buena o mala la noticia, debes estar preparado para enfrentarla. Es importante que en ocasiones la alternancia se enfatiza duplicando el conector. Por ejemplo, aquí hay como un ejemplo muy extremo que dice o me apoyas o dejas de ser mi amigo. Es decir, que resalta la importancia de lo que se está diciendo. Algunos de los conectores que cumplen esta función operan distributivamente, es decir, que aparecen como dos palabras iguales repetidas, una antes de cada uno de los elementos relacionados. Por ejemplo, no se enojó, ya sea por generosidad, ya sea por temor a perder su amistad. exacto. Entonces los conectores disyuntivos van a ser aquellos que nos expresan cuando tenemos distintas posibilidades o alternativas, cuando tenemos que elegir algo entre dos opciones o más. Por eso se llaman disyuntivas, porque es cuando uno tiene que, una disyuntiva es como estar indeciso entre qué hacer, ¿ya? Básicamente, el conector disyuntivo por excelencia es el o, así como el copulativo es el i, el conector típico de función disyuntiva es el o. Yo les recomiendo aprenderse siempre como un conector ícono para cada tipo de conjunción, ¿ya? Porque van a haber muchos conectores que nos van a servir para expresar la misma idea. Bien, por eso siempre mejor aprenderse como uno ícono. Para el copulativo, el i, y para el disyuntivo, el o. Catalina, tiene una pregunta. Hable uno más. Sí, profe, sobre este ejemplo que dice no se enojó ya sea por generosidad o ya sea por temor a perder su amistad, si en el segundo se ponen dos conectores disyuntivos como por ejemplo o ya sea por temor a perder su amistad, estaría malo, como tendría un problema con la redacción o una cosa así. Como que dijera, ya sea por generosidad o ya sea por temor a perder su amistad, ¿eso? Sí, sí, eso. No, estaría bien, igual funcionaría, quedaría un poco como reiterativo, pero igual funciona. Ah, ya, Sí. gracias. A ver, vamos con los ejercicios. A ver, excelente. Vamos con los ejercicios. Aquí vamos a mezclar conjunciones copulativas y disyuntivas. Bien. Así que voy a leer el ejercicio. Antes me alcanzaba el dinero para invitar a mi novia a cenar, a bailar cada fin de semana. Ahora, a causa de la alza de los precios, no solo tiene que elegir entre una cosa, otra, sino que además debe decidir si vamos la primera semana, la última del mes. Bien, aquí tenemos una frase donde incluimos conectores copulativos y disyuntivos. ¿En qué orden pondrían estos tres conectores que necesitamos ingresar aquí para que esto tenga sentido? Bien,
Fernanda dice A, O, O. Cata dice I, O, O. Y sí, me gustó su respuesta, dice I, U, O. Era I, dice Feña. Sí, me imaginé que no era una A. Francisca también. I, U, O. Excelente. Veo que ya le agarraron el sentido a la frase. Si se fijan, es muy importante. Obviamente, si tuviera los conectores ahí, no tendríamos que hacer tanto esfuerzo. Pero ya podemos entender la idea general de esta frase a pesar de que nos falten los conectores. ¿Cuál es la idea general de la frase? Que antes le alcanzaba el dinero para todo y ahora tiene que elegir para lo que quiere que le alcance, ¿no es cierto? Además, a elegir en qué momento del mes van a ir a gastarse esa plata. Entonces nos quedamos, como dicen todos en el chat, con primero el conector I, ya que me alcanzaba para invitar a mi novia a cenar y a bailar, a hacer las dos cosas. Luego U, porque como el otra cosa empieza con O, la palabra otra, aquí tendríamos que poner una U y finalmente nos quedamos con la O. Es decir, teníamos un primer conector copulativo y luego dos conectores disyuntivos que expresan posibilidades o opciones. Tenemos que elegir una opción. Así que excelente. Muy bien, chicos y chicas. Excelente. Vamos con los siguientes, que son los continuativos. ¿Quieres darle tú, Sofi? Ya. Dice así. Ya, los continuativos son conjunciones, adverbios y locuciones de ambos tipos que al unir dos o más oraciones expresan continuidad en las ideas que éstas plantean. Se continúa refiriendo a una misma idea de forma más detallada. Ahí no sé si hay más ejemplos después, pero uno podría hacer el es decir. Ah, bueno. Sí. Es decir, que explica la idea anterior, pero aquí están. Entonces aquí clasifican los continuativos y son 5. Ah, 5, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. El primero es cuando se ocupan ejemplificando y esto se ocupa cuando el segundo enunciado expone casos específicos de lo que se ha expresado en el primero. Y por ejemplo sería nuestra conjunción o nuestro conector. Dice, hay calles excesivamente transitadas, por ejemplo, la Alameda. Exacto. En el caso de continuativos de ejemplificando, siempre vamos a continuar la idea principal a través de ejemplos. Por eso se llama ejemplificando. Se continúa la misma idea, pero se desarrolla a través de exponer ejemplos. Vamos con reiterando. Ya. Entonces, el reiterando es cuando el segundo enunciado repite con otras palabras todo o parte de lo expresado en el primero. Esto es lo que le decía, es decir, que ya en el ejemplo nos dice, el deportista practica halterofilia, es decir, levantamiento de pesas. Nos explica lo que está diciendo en el primer enunciado en la primera oración, sin cambiar la idea. Exacto. Solamente la Continúa la misma idea y la vuelve a explicar algo con otras palabras. Por eso se llama reiterando. Porque vuelve a explicar, vuelve a decir algo que ya dijo, pero lo explica a través de otras palabras. Se ocupa mucho también para definir, en este caso, un ejemplo de una palabra que pueden no conocer todos y la vuelven a definir, la reiteran o redefinen. Excelente. Vamos con intensificando. Ya, ese se ocupa cuando el segundo enunciado acentúa lo expresado en el primero, cuando se le da más énfasis. Entonces, en el ejemplo nos dicen, creo que es muy inteligente, más aún, un genio. Entonces, ahí exagera la palabra inteligente con el más aún. Claro, enfatiza. Ya. El penúltimo es cuando hay una corroboración, que es cuando el segundo enunciado confirma lo expresado en el primero. Y el ejemplo dice, predijo que el negocio iría bien y de hecho ya ganó su primer $1.000.000. Ahí nos está confirmando que le fue bien. Ya. Y el último que es agregando, que se ocupa cuando el segundo enunciado incorpora lo expresado en el primero, más elementos o información de menor grado de importancia. Y aquí el ejemplo dice, estaba oscuro, además hacía frío.
Exacto. El último agrega información, pero siempre que sea un poco menos importante. Continúa la misma idea, pero agregando información de menor importancia. Hay que dejar en claro que nosotros aquí pusimos en verde los ejemplos de cada tipo de conector continuativo, para ejemplificando, reiterando, intensificando, etc. Pero no son los únicos. Y de hecho, como les decía yo, es bueno aprenderse uno como icono de cada tipo de conjunción, pero van a haber muchos conectores que nos van a servir para lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si estamos ejemplificando, nos va a servir por ejemplo, pero también como es el caso de, cómo, si lo usamos para introducir ejemplos, etcétera, ¿bien? En el caso de reiterando, pusimos ahí, es decir, pero también otros más típicos son o sea, con otras palabras, mejor dicho, cualquier tipo de frase que permita volver a introducir, volver a reexplicar algo que ya se dijo. No sé qué rayo. Ya, Eh, no le gustó. intensificando más aún, pero también puede ser incluso, es más, nos pueden servir caleta de... a ver, ahí lo agarré. Entonces, más que nada para decirles que hay muchos conectores que nos van a servir para distintas funciones dependiendo del contexto. Lo importante es entender la idea, cómo se están relacionando las dos ideas o las dos partes de la oración, ¿ya? Y así vamos a poder elegir el conector correcto. O más que nada ahora lo estamos usando para mejorar nuestra comprensión, ¿no? Vamos con los ejemplos. Tenemos, sufre de cefalea, de constantes e intensos dolores de cabeza. Primero que nada, ¿qué función continuativa creen que está ocurriendo aquí? Más, antes de que me pongan qué conectores pondrían, quiero que me digan Muy qué tarde. tipo de conjunción continuativa está ocurriendo acá. Exacto, Antonia y Martina. Igual Sofía, igual Ricardo, muy bien. Estamos reiterando, estamos volviendo a explicar, repitiendo o reiterando lo que ya se dijo previamente. Dicen cefalea y luego nos explican qué es la cefalea, nos lo reiteran, pero con otras palabras, nos lo redefinen o reiteran. Excelente. Nos quedamos con es decir, o sea, en otras palabras, o cualquier conector que exprese que se va a volver a repetir lo mismo en otras palabras. Vamos con el ejemplo 2. Había dicho que se iría en el transcurso del año y así ocurrió. ¿Qué tipo de conjunción continuativa encontraremos aquí? Jonathan dice corroborativa. ¿Quién le cree? Corroborativa, de hecho. Sí, corroborativa, de hecho. Feña levantó la mano, ¿se equivocó? No, yo le creo. Le creo lo que está diciendo. Buena. Sí, yo también le creo. De hecho, es corroborativa, de hecho. Y nos quedamos con los conectores de hecho, efectivamente, en efecto, efectivamente, etcétera. Cualquier conector que reafirme, ¿cómo se llama? Que corrobore o compruebe que se cumple lo que dijo. Explico de nuevo la corroborativa, sin ningún problema. Tenemos que la relación, lo más importante es entender la relación que se está estableciendo. En una primera parte nos dicen de que alguien había dicho que se iba a ir cuando pasara un año. Y la segunda frase nos corrobora o comprueba que eso efectivamente ocurrió. Por eso esta es una continuativa de corroboración, porque la primera frase va a decir una idea y la segunda frase va a corroborar o comprobar que esa idea ocurre en la realidad, efectivamente. Por eso nos sirven todos los conectores del tipo efectivamente, de hecho, en efecto, porque son conectores que van a introducir una idea de que sí se hizo lo que se había dicho en la primera frase. La primera frase dice que él se iba a ir en un año y la segunda frase dice que él de verdad sí se fue en un año. Entonces corrobora, continuamos la idea, corroborando que sí se cumplió lo que se dijo al principio de la frase. Eso es la continuativa de función corroborativa. Corrobora o comprueba que lo que se dijo en un inicio sí haya ocurrido. Así
simple. Bien, vamos con el siguiente. Se me pasó volando la clase y ya nos quedan 20 minutitos. ¿Adversativos, Feña? Ya. Entonces, los adversativos son conjunciones que conectan ideas contrapuestas. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, valga la redundancia, como pero, sin embargo, no obstante, en cambio y por el contrario. Creo que hay otra de estas. Sí. Ya, y estos, al igual que el anterior, se clasifican en restrictivos, es decir, que presentan una corrección o restricción en el juicio de la primera oración, pero no implica que éstas sean incompatibles. Por ejemplo, es una obra muy buena, pero no la mejor. Entonces acá la oración lo que quiere decir es que sí, es algo bueno, pero no es lo mejor dentro de esas opciones que hay. No sé si se Exacto. entiende, suena súper redundante. No, la restrictiva, yo creo que sí se entiende. La idea de las restrictivas es de que tenemos dos ideas que se oponen, ¿bien? Por un lado tenemos que la obra es buena y por otro lado tenemos que no es la mejor obra. Son ideas que se contraponen un poco, pero no son incompatibles entre ellas. Por eso es solo una restricción. Para esa persona es una obra buena, pero no es la mejor obra. Las dos cosas son ideas contrarias, pero no son incompatibles. Ya. Después tenemos oposición total o antónimo. Esta sí indica incompatibilidad absoluta entre los elementos que estoy comparando o enlazando. Por ejemplo, no está lejos como creíamos, por el contrario, queda muy cerca. Entonces, la restrictiva nos dice que hay una restricción en las cosas que estamos explicando, pero no son incompatibles. En cambio, la de oposición total sí nos explica que deben ser incompatibles. Después tenemos diferenciación. Diferencia o distingue entre los elementos que coordinan en la oración. Por ejemplo, Patricia tiene predilección por la lingüística, en cambio, Freddy prefiere la música. Esta conjunción lo que hace es hacer un paralelo entre las cosas que explica. Me retiro. Ah, ya. Sorry, me distraje con esto. Después tenemos exclusión o negación absoluta de lo expresado en la primera oración. El conector que cumple esta función es correlativo, es decir, siempre va relacionado con un adverbio de negación. No fue Juan, sino Pedro el que hizo ese dibujo. Sí, el de exclusión se llama así porque siempre excluye lo que no es al principio y luego dice lo que sí es. Por eso se llama como de exclusión y siempre va a utilizar como dupla de conectores, con una negación y luego el si no. Los adversativos de exclusión siempre niegan algo y luego introducen con si no lo que sí ocurrió. Claro, ¿qué es lo que dice abajo? Debe utilizarse si no, que cuando se reitera el primer verbo en el segundo periodo o cuando se incorpora un verbo diferente. O sea, lo que explicaba Gonzalo. Démosle con los ejemplos, yo creo que queda un poco más claro. Sí. Ahí faltan los concesivos. Ah, ya. Bien, los concesivos. Cuando hablamos de conjunciones concesivas, van a ser cuando unimos dos oraciones donde una presenta una dificultad u objeción para que se realice la acción del verbo principal. Esta dificultad, sin embargo, no impide el cumplimiento de la acción principal. ¿Qué quiere decir esto y cómo me lo aprendí yo? Como una concesión. Cuando hablamos de una concesión, es como una negociación. Significa que van a ser frases que se oponen, pero al final sí logran llegar a un término. Es decir, como que dos ideas están contrarias, una es una dificultad para que ocurra la otra, pero la otra va a ocurrir de todas formas. El conector típico es el a pesar de o el aunque, ya que no expresan esa como relación donde, aunque hay una dificultad, igual se logra que se cumpla la oración principal. Esa es la idea que establecen los concesivos, que aunque haya una dificultad, de todas maneras ocurre lo que se esperaba en un inicio. Vamos con los ejemplos, como dice la Feña, que siempre es más fácil entender con ejemplos. Aquí pusimos conjunciones adversativas y concesivas. Bien.
Dale tu feña con los ejemplos. Ya, el primer ejemplo es, me gusta esa camisa negra, prefiero la verde. No, nada te faltó. Ah, sorry. Mi error. A ver, Bien, están diciendo en el chat, pero, aunque, pero, no obstante. ¿esta oración presenta incompatibilidad entre las ideas? ¿O no? Bien, me gusta la respuesta de Jonathan, restrictiva. Pero. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, claro, es restrictiva. Es decir, que no existe una oposición total Oye, de las tengo que ir a cosas. la puerta y vuelvo al tiro. Sigan con esos dos ejemplos. La hago muy corta. Entonces, veamos el segundo ejemplo. La ciencia ha avanzado mucho, espacio, hay muchos problemas sin resolver. Ahí están contestando, pero. Ahí podría decir aunque. Pero. Mm, Ya, ¿y alguien que quiera explicar su respuesta? ¿Por qué pero o aunque y no otro? esa me gusta más de Antonia. Sin embargo. Yo digo que el aunque porque, si bien es cierto, dice que la ciencia ha avanzado mucho, pero hay muchos problemas sin resolver, o sea, es como un aunque, o sea, aunque igual hay algo que no está resuelto, porque el pero como que lo corta, no sé, como que lo taja no ¿Qué sé pasó? cómo Se armó polémica. No, estamos pidiendo que nos expliquen y Jacqueline nos estaba explicando por qué era aunque y no otro y era justo lo que estaba diciendo antes de que la cortaras. Ay, perdón. Disculpe, ya aquí. Continúe nomás. Pero sí, Jacqueline no tiene sé si se razón. entendió. Se entiende. Se entiende súper. Bien, entonces nos Mm, quedamos con aunque. ¿Sí? Claro. Ya, sorry que tenía que recibir la puerta. ¿El de la ciencia ya lo hicieron? Sí, pues sí, se estamos pidiendo que explicaran. Ah, ya, perfecto. Vamos con el último entonces. Bien, el último dice, su corta edad era una persona muy madura. O ese también ya lo hicieron. no, estamos en ese. Bien, su corta edad era una persona muy madura. Bien, ¿qué tipo de conjunción? ¿Adversativa o concesiva? Concesiva, ¿por qué? Bien, sería concesiva porque hay una dificultad, que es que era muy joven, sin embargo esa dificultad no impide que se cumpla la oración principal, que es que era una persona muy madura. Bien, entonces nos quedamos con, como señalan en el chat, pese a pesar de, ¿sí? A pesar de su corta edad, era una persona muy madura. Tenemos la dificultad y la frase que se cumple de todas formas a pesar de la dificultad. Entonces, a pesar de. Excelente. Bien, estamos de tiempo para ver, yo creo, los últimos, las últimas conjunciones. ¿Le das tú, Sofi? Ya. Entonces, estas son las causales.
Son conjunciones y locuciones conjuntivas que sirven para coordinar las oraciones, de las cuales la iniciada por el conector indica causa, razón o motivo de lo expresado en la otra. Algunos ejemplos de conectores causales son por qué, por, pues, puesto que, ya que, dado que, debido a y a causa de. Son algunos ejemplos. Bien, entonces en las causales, una frase va a causar a la segunda frase. No, al revés. La segunda frase explica la causa de la primera. Ese. Luego tenemos los consecutivos, que son muy similares a los causales, solo que al revés. Bien, en las consecutivos son conjunciones y locuciones que encabezan la oración que es consecuencia, resultado, efecto o producto de lo planteado en una oración anterior. Por ello, estos conectores van siempre entre las dos oraciones que relacionan. Ojo ahí porque no siempre los conectores están al medio, a veces están al inicio o a veces al final. Pero en este caso las consecutivas, los conectores consecutivos siempre van a ir entre las dos oraciones. ¿Cuáles son los consecutivos? Algunos ejemplos: por eso, por ende, por tanto, por consiguiente, muy similar al nombre de consecutivos, por consiguiente, por esta razón, en consecuencia, luego o entonces. Bien, como les dije, no son los únicos, van a haber más, pero lo importante es entender. Los causales, la segunda frase va a ser la causa de la primera, mientras que los consecutivos, la segunda frase va a ser la consecuencia de la primera. Son muy similares, incluso podemos darlos vueltas y nos queda, tomar una oración, dar la vuelta y nos queda de consecutiva a causal y viceversa. Bien, vamos con los ejemplos, como siempre más fácil con ejemplos. Aquí tenemos conjunciones causales y consecutivas. ¿Quién le da? Ya, yo. Ándale, peña. Perdón. No, Dele nomás. Ya. Llegó atrasada a clases, espacio, se quedó dormida. Perdón, na. Causales, porque ya que. Me encanta Jonathan que responde primero el tipo de conjunción y después los conectores con que quiere reemplazar. Los felicito. Bien, llegó atrasada a clases, se quedó dormida. Están diciendo ya que y que es causal. Bien, ¿por qué es causal? Porque la segunda frase introduce la causa de la primera. La segunda frase, se quedó dormida, es la causa de que haya llegado atrasada a clases. Así que muy bien, Jonathan, es un ejemplo de conjunción causal. Y nos quedamos con ya que, también puede ser porque, debido a que, etc. Cualquier conector que no establezca la causa, ¿no es cierto? Que la segunda frase es la causa de la primera. Vamos con el ejemplo 2. Faltó sin aviso por una semana. Naranana fue despedido. Paula, causal, por lo que. Belén, consecutiva, por ende. Jonathan, consecutiva, dice Fernanda. Bien, consecutiva, por ende, dice Martina. Bien, en este caso, la segunda frase es causa o consecuencia de la primera. Es una consecuencia, ¿no es cierto? Faltó una semana sin aviso. Por eso, por consiguiente, por consecuencia, fue despedido. La segunda frase es una consecuencia de la primera. Así que excelente, era consecutiva y puede ser por ende. Ya que pusieron harto por ende, nos quedamos con por ende. Siguiente ejemplo. Llovió tanto, se inundó. Consecutivo o causal. Llovió tanto, se inundó. Consecutiva. Ahora sí causal, dice Paula. No sé si sería causal. ¿Cuál es la causa? Siempre nos fijamos en la segunda frase. ¿La segunda frase es consecuencia o es causa de la primera? Así
me lo aprendí yo, en verdad. Pero siempre la segunda frase tenemos que fijarnos si la segunda frase es una causa o una consecuencia de la primera. En este caso es una consecuencia. Sí, se parecen mucho, Paula, no se preocupe. La que se haya inundado es una consecuencia de que haya llovido tanto. ¿Con qué conectores nos quedaríamos aquí? Un conector que es muy usado para muchas cosas es el que. Llovió tanto que se inundó. En este caso, ese que nos va a siempre nos sirve porque va a estar expresando la consecuencia de que haya llovido tanto. Así que nos quedamos con que, o a ver qué más pusieron. Por esta razón, también, por esta razón se inundó. Lo mismo. Y vamos con el último. Ahora sí, el último. Y dice, haber faltado continuamente a su trabajo, será despedido. Ya, aquí está un poco más difícil porque el conector está al principio. Hay que entender cuáles son las dos frases que se están relacionando y cuál es la segunda y si es causa o consecuencia. Haber faltado continuamente a su trabajo, será despedido. A ver qué dicen. Causal, por, causal, 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 por, causal, por. Causal, por. Bien, ¿cuál es la primera frase? Haber faltado continuamente a su trabajo. La segunda frase, será despedido. Por lo tanto, la primera frase, no. A ver. Ay, me enredé solo. Por haber faltado continuamente a su trabajo, será despedido. Entonces, dale, Feña. La primera es causa de la segunda, entonces, ¿o no? La primera frase, el haber faltado continuamente a su trabajo, es causa de la segunda. Sí. Claro. Tenemos la causa, que es el haber faltado, y cuál es la consecuencia, será despedido. Sí, así que nos quedamos con causal. Ahora sí que sí. Bien, Paula, ahora sí. Exacto. Sería una frase, o sea, el conector que necesitamos es causal, ya que el conector está antes de la frase que es la causa, y luego viene la consecuencia. Así que muy bien, en este caso es causal y nos quedamos con la alternativa, o sea, con el conector por, no hay alternativas aquí. Bien, chicos y chicas, llegamos al final de la clase del día de hoy. Se me pasó muy rápida esta clase, no sé si estuvo divertida o qué, o tenía mucho ejercicio, muchos ejemplos, pero como que se me pasó muy rápida. No sé si ustedes también. Sí. Nos faltó igual ver algunas conjunciones que vamos a terminar de ver mañana, las condicionales, finales, temporales y comparativas. Son pocas, ¿bien? Y mañana vamos a, bueno, como les dije, terminar de ver eso y ejercitar, puro ejercicio, lo que nos alcance, lo que nos sobre de clase, vamos a terminarlo con puros ejercicios para que entendamos súper bien lo que son los conectores. Como les dijimos, ya no lo pasan en la prueba, pero son muy útiles para entender de qué forma se están relacionando las oraciones y eso nos va a ayudar muchísimo en la comprensión de la lectura. Bien, estoy leyendo sus agradecimientos. Gracias a ustedes, chicos y chicas, por participar. Estuvo muy buena la participación en el chat. También gracias a Jacqueline por comentar y explicar cuando yo me fui. Perdón por interrumpirla, perdón. De verdad, me perdona. Me encanta cuando participan en voz, así que me disculpo mucho. Bueno, chicos y chicas, que estén muy bien, un gran gusto, estuvo buena la clase, se pasó bien, están diciendo, así que nosotros, los profesores y las profesoras, encantados, felices, como nuestro mayor objetivo es que la pasen bien y que aprendan, así que excelente. Chao. Chao, chicos y chicas, que estén muy bien, nos estamos viendo mañana a la misma hora y en el mismo canal. Un gran abrazo, los queremos mucho a todos y a Chao. todas. Que estén bien. Chao, gente del YouTube. Quedan bien. Chao. Y los que ven YouTube, nos dejan su like, porfa. Suscríbete, comenta. Y comenten, los mejores profes. Comenten ahí. Queremos crecer. en el YouTube. Ya, chicos y chicas, un gran abrazo, que estén bien, nos vemos y que les vaya bien en su clase siguiente. Chau. Chao. Chau, que estén bien. Chao, chao.